tengo un tema que creo que es de vital importancia para la vida espiritual y el crecimiento de la iglesia. Y no solamente para la iglesia, para cualquier persona que necesite ser restaurada. Hoy voy a tocar ese tema que no es nada fácil, vivirlo, porque predicarlo lo predica cualquiera. Cualquiera puede hablar de la santidad, cualquiera puede hablar en contra del pecado, pero la cosa no es hablar de esos temas, es vivir esos temas de los que estamos hablando. Porque lo más importante de la Biblia no es simplemente enseñarle a la gente el conocimiento bíblico, sino que nos volvamos practicantes de lo que dice este libro sagrado. La victoria de todo ser humano que quiere llegar al reino de los cielos es que viva lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante. Gente con conocimiento hay por cantidades. Las iglesias están repletas de gente que han estudiado en institutos bíblicos, seminarios bíblicos, tienen diplomas de toda clase. Pero cuando usted mira o ve la vida que llevan, se da cuenta que llevan una vida totalmente desviada del conocimiento o de la vivencia del cristianismo genuino y verdadero. Yo quiero llevarte a esa práctica cristiana. Quiero invitarte porque una de las cosas que tanto amo es vivir la palabra. Yo no solamente quiero ser predicador, porque no estoy aquí ni soy cristiano por ser pastor. Estoy aquí porque me enamoré de Dios, porque amo vivir esta palabra. Quiero hacer mío lo que dice esta palabra. Si esta palabra me dice no robarás, no quiero robar. Si esta palabra dice no adulteres, no quiero adulterar. Si esta palabra dice no mienta, no quiero mentir. Porque la naturaleza de un verdadero cristiano es vivir la palabra de Dios. Porque es imposible llevar una doble vida. No se puede servir al diablo y servir a Dios. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Así es que hoy es un día muy especial para tocar este tema y espero en el Señor que sirva de mucha edificación, de restauración y que Dios haga algo grande con la vida de todos aquellos que estamos hambrientos de la verdad y de vivir la palabra. El tema que voy a compartir con ustedes es: perdona y sanarán tus heridas. Escúchalo con el alma. Escúchalo detenidamente, porque es un tema sumamente importante. ¿Por qué te digo que es importante? Porque son cientos y miles de personas que no han sido restauradas, que no han sido sanadas espiritualmente, emocionalmente, porque no han perdonado, porque todavía guardan ese rencor, esa raíz de amargura, ese resentimiento por aquella persona que te hizo daño, te hirió. No estamos justificando el que alguien haga el mal, ni estamos aplaudiendo tampoco que alguien se dedique a destruir la vida de otro. No, pero yo te tengo un consejo bíblico en esta hora. El que perdona se sana de sus heridas. Hoy mire hermanito, vamos a dejar en vergüenza al diablo en el nombre de Jesús. Sé valiente. Para esto se necesita valentía, porque aquí no hay cabida para un cristiano cobarde. Se necesita ser valiente para perdonar. Y recuerda, desde el momento en que tú perdonas, empieza la restauración de tu vida espiritual. Empieza la restauración de tu vida emocional, psicológica, en todos los sentidos, hermano, hasta física. Bendito sea el nombre de Dios. El diablo es un enemigo muy sutil, astuto.
cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos ofende, lo primero que nos predicará el diablo es: no lo perdones. Te incita al odio. Y él sabe que si él siembra el odio en tu corazón, pronto se convertirá en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura te llevará al resentimiento y llevarás una vida amargada, sin paz, sin gozo, sin libertad. Que el Señor reprenda al diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Pero eso no se lo vamos a permitir. Lamentablemente, hay cientos de personas que no han podido perdonar a alguien y han llevado una vida amargada, de tristeza, de ataduras. Se acuestan a dormir y no pueden dormir pensando en aquel que los hirió, en aquel que los ofendió. Y aquel durmiendo tranquilo, comiendo bien. Y tú autodestruyéndote. No lo permitas. Dejemos que hoy la palabra bendita de Dios restaure nuestra vida. Estos temas se necesitan hoy porque estamos viviendo en una sociedad donde Satanás ha hecho estragos. Tenemos una cantidad de hijos con odio contra sus padres porque los abandonaron, porque se separaron, porque los que lamentablemente cuando el hombre y la mujer se separan, se divorcian, no piensan en las consecuencias. Ellos solo piensan en sí mismos, en sus sentimientos personales, pero no se dan cuenta que están arrastrando también a sus hijos y que un día ese jovencito, esa jovencita guardará odio contra aquel padre, aquella madre que los dejó abandonados. Y después esos muchachos se convierten en los delincuentes de la ciudad, en los problemáticos. Cuando tú mires a un muchacho rebelde, averigua por qué lo llevó a esa rebeldía. Muchas veces es porque creció abandonado, sin amor. Porque la vida humana no consiste solo en hacer dinero, en tener 2, 3 trabajos, en tener buena casa, buenos carros, buena cuenta bancaria, buenos títulos universitarios. Todo eso es secundario. Lo primero tiene que ser Dios. Y después de Dios tiene que ser la familia. El diablo está destruyendo nuestra sociedad, destruyendo las familias. Y al destruir la familia, destruye la iglesia. Por eso es que hay mucha gente que ha perdido la vida espiritual en las iglesias. Pero hoy quiero compartir contigo la bendita palabra de Dios para que traigas sanidad. Y como le he puesto como tema, perdona y sanarán tus heridas. Perdona y sanarán tus heridas. Empieza a perdonar. Mientras yo te voy dando esta palabra, deja que el Espíritu Santo, como lo dice ella misma, a través de su palabra. Jesús dijo: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permite que el Espíritu Santo te vaya limpiando con el poder de la palabra, que te vaya sanando. Vamos a derrotar ese principado, esa potestad que te ha hecho tanto daño, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres valiente, no tienes que ser cobarde. Aquí se necesita valentía. Ser cristiano, para ser cristiano de verdad, hay que ser valiente. Este camino no es para cobardes. Aquí se necesita carácter, hacerle frente a la realidad de la vida, a los problemas que tenemos por frente. Bendito sea el nombre de Dios. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 18 y disfruta. No te sientas ofendido con la palabra. Disfruta la palabra de Dios. Mateo capítulo 18. Vamos a empezar en el verso 15 hasta el 17 y luego vamos a proseguir más adelante para que la palabra de Dios
trate con nosotros. Escucha bien lo que dice este libro sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deja que la palabra te enseñe, te guíe, te limpie, te santifique para la gloria de Dios. Dice este libro sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, oiga las palabras de Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice la Biblia, ve y repréndele, estando tú y él solos. Bendita sea la palabra de Dios porque tiene tanta sabiduría. Escuche el orden. No cometas errores. No exhibas una persona. No destruyas al otro, aunque te hayan hecho daño. Porque el verdadero cristiano nunca le hace daño a su prójimo. Quizás tú digas, sí, pastor, pero eso no es fácil. Porque a mí el que me las hace me las paga. Yo entiendo cuando estás en la carne, cuando no andas en el Espíritu. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tu naturaleza cristiana no te permite hacerle daño aún a aquellos que te han hecho daño a ti. Esto es el orden bíblico. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si él lo hizo en público, tú no lo hagas igual, porque tú tienes a Dios en el corazón. Si no, vamos a terminar siendo el hazme reír del diablo. Hay que cerrar puertas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué sabiduría la de Cristo. Si el que te ofendió, el que pecó contra ti, tú vas y lo reprendes a sola. No estuvo correcto, hermanito, lo que usted hizo. Eso no le agrada a Dios. No lo vuelva a hacer. Dele un buen consejo bíblico. Háblele con amor. Háblele con la paz de Dios. No provoque otro pleito más. No, sea sabio. Ponga en alto el nombre de Jesucristo. Ponga en alto el evangelio. Que el diablo no continúe burlándose de nosotros. Que el diablo se dé cuenta que usted es una nueva criatura para la gloria de Dios. Que usted no es un peleonero. Que usted no es un provocador. Que usted es un hombre de paz. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Usted tiene que ser uno de ellos para la gloria y honra de Dios. Conviértase en un pacificador, no en un provocador de problemas. Este orden es el que Cristo nos presenta a nosotros. ¿Qué debemos de hacer cuando un hermano ha pecado contra nosotros? Nos ha ofendido, nos ha faltado el respeto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llámelo a solas. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que hace la mayoría de cristianos? Ir a hablar al trabajo, ir a hablar con la familia, ir a hablar con los vecinos, decírselo a todo el mundo. Y el diablo se ríe a carcajadas en tu propia cara porque está logrando su cometido, su plan, su propósito. Que el Señor lo reprenda. La iglesia de Cristo tiene que tener la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios para que nos eduque, nos enseñe.
Si nosotros seguimos este principio bíblico, vas a tener victoria, vas a tener éxito. El diablo tendrá que salir derrotado de nuestra casa, de nuestra familia. Continúa la Biblia diciendo: mas si no te oyere, porque hay casos así, hermanos. Hay gente que cuando tú los reprendes a solas, reconocen su error, cuando no son soberbios, cuando son humildes, porque todos estamos propensos, como dice el libro de Santiago, a ofender con palabras. ¿Quién no ha ofendido con palabras? El que no ofende con palabras es varón perfecto, decía Santiago. ¿Cuántas veces uno no ofende, hermanos? Aleluya. Mas si no te oyere, si el caso es que no te oye, no te escucha, toma contigo a uno o dos. Escucha bien lo que dice la palabra. No te traigas toda la iglesia. No llames un montón de gente para que en lugar de ayudar, más bien rieguen el chisme, la noticia y hagan más daño. No. El orden bíblico. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Eso es el orden. Cuando un hermano ha pecado contra ti, cuando ha hecho algo que no estuvo correcto, no estuvo bien, así es el orden. Y sigue subiendo. Dice el verso 17, perdón. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, no al mundo, no en la fábrica, no en el lugar de trabajo, no en la escuela, no en la universidad, no en la casa, no. Díselo a la iglesia, porque estos son asuntos de la iglesia. Es vergonzoso cuando el mundo tiene que estar oyendo los problemas que hay en la iglesia. Eso es penoso. Mucha gente no viene a la iglesia por ese motivo. Mucha gente se van a perder por culpa de cristianos que hacen estos desórdenes. Cuando tenemos la Biblia, el orden en que debemos de hacer las cosas. Aquí hay algo muy maravilloso que aprender, hermanos. Saquémosle provecho a la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Si no te oyeron, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y a eso tú has salido de tu compromiso. Déjaselo a Dios. Ahora, después de que Cristo dice estas palabras, esto es algo que ha impactado mi vida. Y espero que sea de mucha edificación para ustedes también. Escuche atentamente a lo que dice la Biblia. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice Pedro: ¿hasta 7? Le pregunta Pedro a Jesús. Pedro había sido tocado por las palabras de Cristo. Y hizo una pregunta. Porque en nuestra humanidad tenemos un montón de limitaciones. Porque es más fácil amar al que nos ama. Es más fácil ayudar al que nos ayuda. Es más fácil ayudar a aquel que de alguna manera yo tengo un beneficio de esa persona. Pero es difícil perdonar o amar a aquel que no me ama. Aquel que me ha hecho daño. Aquel que me ofendió, que me hirió. Entonces Pedro
Le pregunta al maestro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro no esperó ni la respuesta de Jesús. Él mismo dio sus propias conclusiones. Le dijo: ¿hasta 7? O sea que el límite de Pedro llegaba hasta 7. ¿Y qué hubiera pasado si llega a 8? Ya ese no, dijo Pedro. Como dicen muchas personas. Una vez te la perdono, 2 veces también, pero la tercera ya no respondo. Eso no es bíblico. La respuesta de Cristo es impresionante. Deja que hoy la palabra te restaure, te sane, te santifique, te pula. Deja que el poder de la palabra hoy le dé respuestas a esas preguntas que tú has tenido por tanto tiempo. ¿Cuántos años llevas con ese resentimiento, con ese enojo, con esa ira, con esa falta de perdón, con esa raíz de amargura que no te deja vivir en paz, no te deja dormir en paz, no puedes comer en paz? Que esa persona no se sale de tu memoria, de tu mente. Cada vez que haces algo te acuerdas de ese que te hizo daño, de ese violador, de ese que te abusó verbalmente, físicamente y de muchas maneras, de aquella persona que solo te utilizó y luego te tiró a la basura, porque hay gente cruel de esa. Y llevas años cargando esa cruz, ese dolor. Y peor todavía, cuando has buscado sanidad y lo que has encontrado es alguien que en lugar de ayudarte a restaurar, ha abonado más a tu odio, a tu enojo, a tu falta de perdón. Porque ahí existen ese tipo de gente que en lugar de darte un consejo bíblico para que te restaure, lo primero que te dicen es, te enseñan incluso métodos diabólicos para que le hagas daño a aquel que te trató mal. Hay algunos que hasta te dicen, vete ante el brujo y hazle una brujería. Paga al brujo para que le haga daño. No lo hagas. No lo hagas. Deja que el Espíritu Santo de Dios te sane hoy. Oye palabra de Dios. Oye el consejo bíblico. Pedro le hizo esta pregunta al maestro. Y bendito sea Dios que esas palabras quedaron plasmadas en este libro sagrado para que nos sirva a nosotros hoy en un mundo caído en que vivimos, en un mundo que ve una debacle espiritual, moral, en un mundo donde se está cumpliendo las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dijo, se enfriará. Mateo 24:12. Eso lo estamos viendo en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el mundo en que vivimos. Mire cuánta guerra. Mire cuánto odio. Mire cuántas familias desintegradas. Personas que se prometieron amor en un altar y ahora se odian. Están peleando en una corte, peleando por cosas materiales que perecen y dejando en destrucción total a sus hijos, su familia. ¿No es mejor el camino que Dios nos ha dejado? El camino del perdón, de la restauración. Aunque nos duela, perdonar te sanará para la gloria de Dios. Escucha bien lo que dice aquí. Después que le dice Pedro,
en forma de pregunta. Hasta 7 le dijo. Sonaba hasta como bien espiritual. Hasta 7. Escuche bien lo que responde el maestro, el príncipe de los predicadores, el maestro de los maestros. Deja que Él te aconseje hoy con el poder de la palabra. Dice aquí la Biblia, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Levante las manos y dele gloria a Dios por su palabra. Bendito sea Dios. Si usted multiplica 70 veces 7, le va a dar 490 veces. Pero te voy a decir la realidad de esta palabra. No es que Cristo le estaba poniendo un límite al perdón. Lo que está diciendo es que perdones siempre que te ofendan. Perdona. Ahí está la victoria. Mientras no perdones, no serás restaurado. No serás sanado. Vas a vivir con ese dolor, con ese odio metido en el corazón. Eso te impedirá crecer espiritualmente, te quitará la salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual. Y el diablo habrá logrado su cometido, que el Señor lo reprenda, que es destruirte. Sé libre en este día. Escucha el consejo de Jesucristo. Suelte esa raíz de amargura. Entrégasela al Espíritu Santo. Dile a Cristo que te ayude. Dile que te ayude a perdonar. Dile que te sane. No te estoy diciendo de que niegues que sientes dolor. No. Porque también la gente dice el que perdona olvida. Mentiras. Nadie puede olvidar porque nosotros somos seres humanos y no tenemos los atributos que solamente a Dios le corresponden. Dios es el único que tiene poder de perdonar y olvidar. Nosotros no. Jamás olvidamos. Pero sí podemos ser sanados. Y cuando una persona perdona y ha sido sanada, gloria a Dios, de esas heridas que le han causado, se nota. Y el que no ha sido sanado porque no ha perdonado como debe de ser, se nota también. ¿Cómo se nota cuando una persona no ha sido sanada de sus heridas? Porque todo el tiempo pasa hablando de lo mismo. Se reúne con alguien y va a hablar del mismo problema. Se reúne con aquel y hablar del mismo problema. Ese problema pasó hace 1 año, 2 años, 5 años, pero él vuelve a hablar del mismo problema. Y cada vez que tiene la oportunidad, vuelve a hablar de la herida que tiene en el corazón. Tú no has sido sanado. Necesitas perdonar para que esa herida empiece a sanarse en tu corazón. ¿Es fácil? No, no lo es. Pero para Dios no hay nada imposible. Para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Él te puede ayudar a ser restaurado. Este es el día de tu victoria. Este es el día que el Espíritu Santo de Dios te ha puesto a oír esta palabra porque la necesitabas. Porque son cientos de familias que están siendo desintegradas, destruidas. Hijos que odian a sus padres porque los abandonaron. Esposas
que lamentablemente su esposo les traicionó siendo mujeres fieles o viceversa. Mujeres que traicionaron a sus esposos siguiendo la miseria del pecado del adulterio y han quedado heridas que no han sido sanadas en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te sane hoy. Invita al Espíritu Santo que te ayude. No pelees solo esta batalla. Invita a Dios. Deja que Dios se aparte de esta batalla. Si lo haces solo, sola, no lo vas a lograr. Necesitas la ayuda de Dios. La Biblia dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, le dijo Dios a Jeremías. Dios nunca ha dicho que este camino es fácil. Dios nunca ha dicho que el perdón es fácil. Es doloroso muchas veces. A veces hay que llorar. A veces hay que sufrir, pero vale la pena. Vale la pena perdonar. Perdona, suéltalo. En el nombre de Jesús. No seas esclavo de ese odio. No seas esclavo de esa raíz de amargura, de ese resentimiento. Reprende al diablo. Dile: hasta aquí. Seguiste este jueguito conmigo, porque el diablo se te está mofando en la cara, se te está riendo en la cara, porque el propósito de él es destruirte, hacerte daño. Muchas de las personas que odian, que aborrecen, que no perdonan a otro, son personas infelices. Y a las personas que tú odias y que no perdonas, aquel anda feliz de la vida, comiendo bien, viviendo bien, durmiendo bien, y tú amargándote la vida. Por eso te digo, el mejor camino es el camino que nos dejó el Señor en su palabra. Cuando Pedro le dijo hasta 7, él le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que Jesús le está diciendo es: perdona siempre que te ofendan. Siempre que te ofendan. Nunca permitas, y te lo voy a mostrar con la Biblia, nunca permitas que la ira, que el enojo, aleluya, haga nido en tu corazón. No lo permitas. No cometas ese grave error, que ese es el error que han cometido cientos de personas. Entre más tiempo le das a un problema, a una ira, a un enojo, a una falta de perdón en tu corazón, más ataduras van a haber en tu vida. Se te va a ir haciendo más difícil, porque tenemos un enemigo cruel, un enemigo que predica, que habla. Te voy a contar un breve testimonio. Ya lo he dicho, pero creo que en esta oportunidad puede ser muy oportuno para muchos. Yo estaba recién convertido al evangelio. Tenía quizás como algunos 6 meses de convertido. Y desde que me convertí, Satanás me ha tenido un hambre, un odio descomunal. Que incluso una vez una mujer endemoniada que no hablaba español, el demonio que estaba en ella habló español. Mi pastor estaba reprendiendo el demonio. Y el demonio decía: al único que odio aquí es ese jovencito, porque yo todavía estaba en mi adolescencia, que se llama David Gutiérrez. Lo odio, decía. Y no dejaré de luchar contra él hasta destruirlo. Y el diablo ha peleado, pero no le ha podido ganar una batalla a mi Cristo. Y llevo aquí muchos años sirviéndole al Señor, y cada día me enamoro más de Él, porque aprendí que esta batalla no la gano solo. Tengo que ganarla tomado de la mano de Él. Y he recibido tantas cosas aquí en las redes sociales. Bendito Dios por estos medios. Pero si tú no estás preparado espiritualmente para predicar en estos medios, no lo hagas. Porque aquí una persona que no esté emocionalmente, espiritualmente bien, por allá hay algunos que odian el evangelio verdadero y te van a decir barbaridades, insultos. Pero como a mí no me define lo que la gente diga, sino lo que Dios diga de mí. Eso es lo que me define. Estoy muy claro en eso. Pero quiero contarte ese testimonio porque te puede servir. A mí me encantaba ir a buscar las almas, predicar el evangelio, salir a evangelizar, a regar tratados. Siempre he sido una persona que amo a Dios y amo las almas.
Y había andado evangelizando. Y le dije a mi pastor que si me prestaba una de las venas de la iglesia para ir a buscar las almas. Y hoy cuento este testimonio porque ya mi pastor está con el Señor, porque soy oveja de un solo pastor. Un solo pastor tuve en mi vida, por la gracia bendita de Dios. Y él me dijo, está bien, pero en aquellos años, estoy hablando de por el 89, los automóviles eran con unos filtros, carburadores, que había que pisar el gas para que los carros se encendieran. Y yo le puse la llave al carro, le di start y no encendió el motor. Le volví a hacer y no encendía. Entonces pisé el gas, más de la cuenta quizás. Y aquel carro encendió, pero de una manera escandalosa. El motor sonó. Mi pastor iba subiendo las gradas para entrar al templo. Se regresó y se paró en la ventanilla. Y me dijo, las cosas de Dios no se tratan así. Yo estaba recién convertido. Le agradezco tanto a Dios que me haya permitido vivir todas esas cosas, porque esas cosas moldearon mi carácter. Escucha bien lo que te voy a decir, hermano, porque te estoy hablando no lo que me contaron, sino lo que yo viví. Y por eso te puedo entender a ti que quizás estás pasando por alguna crisis difícil de perdonar a otro. En ese momento, yo sentía a Satanás, mire hermano, montado aquí en mis espaldas, predicándome a la cabeza. Aquí no te aman, vete de la iglesia. Tú eres el que busca las almas. Tú eres el que pasa llorando, gimiendo, buscando a Dios. Y mira cómo te tratan. Mira cómo te gritó tu pastor. ¿No te duele? Yo sentí aquella voz infernal que me lo repetía una y otra vez. No te aman. Vete de la iglesia. No te aman. Con aquella voz diabólica yo iba luchando en aquella vez. Y yo le decía, sí me aman. Sí me aman. Y yo empecé a echarme la culpa a mí mismo. Yo decía, la culpa no es de mi pastor, es mía porque yo encendí la ven de esa manera. Y yo decía, tu siervo me gritó de esta manera porque ama las cosas de Dios. Pero no era porque a mí no me doliera el corazón. Yo me sentí herido. Y Satanás de una manera vil y cruel, me decía, no te aman. No te aman. ¿Y qué haces aquí en la iglesia? Vete, vete. No vuelvas nunca más. Que el Señor lo reprenda. Yo empecé a llorar amargamente porque sentí un dolor que no tenía comparación mientras esa voz infernal me predicaba y me decía, no te aman, no valoran tu trabajo, no valoran lo que tú haces. Y yo le replicaba, sí me aman, le decía yo, la culpa es mía, yo fui el que fallé. Porque yo no quería que se encendiera un enojo en mi corazón. Yo no quería sentir nada contra mi pastor. Yo luchaba contra aquel monstruo que me predicaba, diabólico, infernal. Era una potestad demoníaca terrible, hermanos. Terrible que yo no te lo puedo comparar con nada. Por eso puedo entender a todo el que está sufriendo y estoy hablando de este tema. Porque es necesario perdonar. Te digo, lucha, no te dejes gobernar por ese odio que te han metido en el corazón. No te dejes doblegar por ese daño que te hicieron, por esa herida que te causaron. Deja que te sane el Espíritu Santo. Yo espero que este mensaje sea de mucha, pero mucha edificación para tu vida.
Lo vas a necesitar, créeme. Yo llegué a buscar a aquellas almas que había invitado. No vinieron a la iglesia. No vinieron, imagínese usted. Me regresé y todo el camino venía llorando, llorando amargamente. Y yo le decía, yo amo a mi pastor. Y el diablo me decía, ¿y cómo lo vas a amar? A quien mira cómo te trata, mira cómo te gritó. ¿Y vas a volver? Y yo le decía, sí, porque mi pastor me ama. Él me regañó porque ama a Dios. Él me regañó porque me ama a mí. O sea, yo le predicaba lo contrario para vencer aquel enojo, aquel demonio que quería llenar mi corazón de un resentimiento por la herida que me habían causado. ¿Sabes algo, hermanito de mi alma? Iglesia bendita del Señor, llegué al templo. Fue como cuando yo puse mi pie en la puerta del templo, fue como si Jesucristo me dijera, has vencido, mi hijo. Has vencido. Entró un gozo tan inefable en mi corazón y aquel demonio que me atormentaba predicándome, hablándome a mi mente, desapareció por completo. Mi Cristo lo derrotó, no David Gutiérrez. Mi Cristo, por eso es que amo tanto, tanto ser cristiano y servirle a mi Dios. Por eso soy cristiano, por eso amo tanto este libro sagrado del que te estoy hablando. Por eso amo a este Cristo que dijo un día, perdónalos hasta 70 veces 7. Por eso lo amo tanto. Y lo amaré el resto de mi vida hasta que llegue al cielo. Y un día se lo dije, aunque tú me mandaras al infierno, le dije, te seguiré amando, te seguiré amando. Yo te comparto este momento, experiencias que he vivido en este camino. Y no solamente eso, hermano, yo te pudiera contar tantos testimonios. Siendo yo chofer de la iglesia, después fui chofer de la iglesia muchos años. Y en una ocasión, una hermanita que fue la que dejaba de último, me dijo, hermano David, quiero decirle algo. Y yo le dije, amén, hermana, dígamelo. Dígamelo, hermanita. Y me dijo, quiero decirle que lo odio y lo odio. Y yo le dije, hermana, yo también tengo que decirle algo. Yo le amo en el amor de Jesucristo. Y ella me dijo, usted no entendió lo que le dije o lo está malinterpretando. Le dije que lo odiaba, me dijo. Lo odio y lo odio. Y me lo volvió a repetir. Y yo le dije, pues yo seguiré repitiendo lo mismo, que le amo y le amo en el amor de Jesucristo. Se quedó la hermana en ese lugar y el día sábado mi pastor predicó un sermón poderosísimo. Dios lo usó a mi pastor en Hebreos capítulo 14. Perdón, Hebreos 12, 14 debo decir. Disculpen, hermano, Hebreo no tiene 14. Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi pastor predicó aquel mensaje y ahí estaba aquella joven que me había dicho a mí que me odiaba. Cuando terminó el culto, salimos del templo y yo estaba en la entrada. Ella se dirigió directamente a mí porque el mensaje había sido muy poderoso de parte de Dios. Me agarró mi mano y me dijo, hermano David, perdóneme por lo que le dije. Y yo le dije, hermanita, haga como si nunca me lo hubiera dicho. Olvídelo. No tome en cuenta eso, que yo nunca procuraré traer eso a memoria. Así se sana el corazón. Aprende a perdonar. Cambia el odio por amor. Cambia la falta de perdón por el perdón. No guardes resentimiento, no guardes odios. No te benefician, no te hacen crecer. Te mantendrán enano espiritualmente, te mantendrán atado. Te convertirás en un esclavo
en un esclavo de tus raíces de amargura. Deja que el Espíritu Santo de Dios hoy te ayude. Deja que te ayude, deja que te ayude. Muchas veces estamos derramando lágrimas como a mí me tocó derramar lágrimas. Enciérrate en ese cuarto y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Deja que te sane. Yo sé que mientras comparto esta palabra, muchos de ustedes serán sanados por el poder de Dios y la palabra. Estoy seguro que serán sanados. Porque no en vano Dios me ha puesto a predicar este mensaje. Estamos viviendo en un mundo lleno de una apatía total, de una frialdad del amor totalmente, hermano. Hay una indiferencia alarmante. Llegue a las casas, llegue donde está una familia. Ni los hijos se hablan con los padres, ni los padres con los hijos. Todo el mundo en su celular, en su iPad, en su computadora. Hoy no se vive en el amor de Dios. Hoy no se practican estas cosas tan esenciales en la vida humana. Se están perdiendo, lamentablemente. Estamos en una crisis alarmante, pero nadie quiere hablar de estas cosas, pero son reales. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, sigas allí conectadito en la palabra de Dios. Comparte esta palabra. Compártela porque sé que mucha gente necesita oír esta palabra. Mucha gente necesita ser restauradas, ser sanadas. Y hoy necesito que Dios, le ruego a Dios, que Dios traiga sanidad, restauración a tanta gente que lo necesita. Efesios capítulo 4, versículo 26. Escucha bien lo que dice ese texto sagrado. Porque quiero volverte a repetir. No dejes que pase el tiempo, porque se te va a hacer más difícil. Recuerda ese testimonio que te acabo de contar de mi propia experiencia. El diablo trató de meterme el odio, meterme toda la basura satánica que él tenía. Posiblemente hoy no te estuviera predicando este bendito evangelio. Quizás estuviera en el mundo destruido. Hoy quizás no fuera cristiano. Pero ese día Cristo me dio la victoria y te la va a dar a ti hoy. Por eso, siempre que alguien te ofenda, anda siempre preparado para perdonar. Recuerda que para la victoria, para las bendiciones, para los éxitos, para la prosperidad, no hay que prepararse. Si eso es, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama. Hay que prepararse para la batalla, para las luchas, para las dificultades, para la prueba, para el día malo. Para eso hay que prepararse. Y para eso es que la gente no está preparada en el camino de Dios. La gente vive en un glamour. Solo porque hablaron en lengua este día, danzaron, se gozaron, oraron bastante y están contentos y empiezan a entrar en un descuido espiritual. Y cuando les llega el día malo, cuando les llega la tentación, sucumben al pecado. Caen en las garras del diablo. Y ahí es donde Satanás hace estragos y se burla en nuestra cara. Escucha lo que dice este libro bendito y sagrado, la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, dijo Pablo. O sea que el apóstol Pablo no está descartando que los cristianos nos enojamos. Cualquiera nos podemos sentir mal. Nadie se siente bien cuando alguien lo ofende. Nadie. Dijo Pablo, airaos, dijo. Pero no pequéis. Escucha, iglesia amada, hermano, hermanita. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que pase un día sin haber perdonado al que te ofendió. Ve, reúnete con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo que hace tiempo que llevan un enojo.
que uno duerme en el piso, el otro en la cama, que no se hablan, se tiran las cosas, se hacen las cosas de mal humor, de mala manera. Hacen las cosas con enojo, cocinas con enojo, sirves con enojo, porque estás herido, herida. Y eso no edifica a nadie. Suelta eso. ¿Sabe dónde está el error? Que la gente deje que pase un día, 2 días, 3 días, una semana, y después te conviertes en un esclavo, en una persona totalmente infeliz. Y tienes al diablo muerto a carcajadas de disfrutar cómo te tiene. ¿No te da molestia eso, que el diablo disfrute de verte destruido, de verte esclavizado, de ver que no estás siendo sanado, de ver cómo te está destruyendo totalmente? ¿Por qué no te paras hoy? ¿Por qué no llevamos a la práctica este consejo bíblico que viene de la mente de Dios? Airaos, pero no pequéis. Y ponga atención. No se ponga el enojo, el sol sobre vuestro enojo. En otra versión dice que no pase el día sin que tú no hayas perdonado. No guardes ese enojo. ¿Te ofendieron este día? ¿Te sientes mal? ¿No te estás hablando con tu pareja? ¿Amanecieron de mal humor este día los dos? ¿Te molestaste porque ella hizo algo que a ti no te agradó? ¿O viceversa? ¿Él hizo algo que a ti no te agradó? Tómense de la mano. Váyanse al cuarto y empiecen a orar antes de que el sol se ponga. No permitan que Satanás convierta su corazón en el nido donde él deposite esos huevos de áspid y que mañana van a nacer víboras de raíces de amargura, de resentimiento. El mundo está lleno de gente atada. Basta ya. Aquí está el Cristo de la gloria presentándonos el camino de la victoria, de la bendición, del éxito. Y por eso dice el mismo apóstol Pablo en esa misma carta a los Efesios, a los hermanos de Éfeso, capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Cierra todas las puertas que hayan estado abiertas en tu corazón a Satanás. Ciérralas. Dile al diablo, aquí no tendrás cabida. El enojo, la falta de perdón no tendrán cabida en mi vida. No le deis lugar al diablo. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar al perdón. Dale lugar al amor. Deja que el Señor tome el control de tu vida. Yo acabo de estar predicando hace unos días en Las Vegas, Nevada. Tu corazón, le di como tema, no es el basurero del diablo. No permitas que Satanás te llene el corazón. Perdona y serás perdonado. Y voy a ir concluyendo porque el tiempo se me ha ido. Aleluya. Marcos, capítulo 11. Si puede ir conmigo, por favor. Marcos, capítulo 11. Versículo 25 y 26 y concluyo. Palabras sagradas y benditas que salieron de la boca del Maestro. Porque hay gente, escuche bien,
Hay gente que le encanta que lo perdonen, pero a ellos no les gusta perdonar a nadie. A ellos siempre les encanta. Ellos hieren a todo el mundo. Ellos ofenden a todo el mundo. Y después les gusta que a ellos los perdonen. Pero cuando a ellos les toca perdonar, no les gusta. Y yo te tengo una mala noticia. Si no perdonas, Dios tampoco te perdonará a ti. Y eso está aquí en la Biblia. Dice la Biblia. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, escuche esto, perdonad. Mire lo primero. Al no más que usted se ponga a orar, lo primero que tiene que hacer es perdonar al que lo ofendió. Si no, usted va a pasar de rodillas perdiendo el tiempo. Usted podrá orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, todo el día. Si usted no perdona, usted estaría perdiendo el tiempo en su tiempo de oración. Y así están miles de cristianos con enojos, raíces de amargura y un montón de cosas del diablo en el corazón. Y por eso la gente dice, pero si yo oro, hermano, yo ayuno, yo lloro en el altar, corro al altar a clamar a Dios, paso en mi casa orando en el cuarto, pero no has perdonado al que te ofendió. Y por ese motivo es que oras y oras y oras y no ves resultado, no ves respuesta, no ves restauración, no llevas una vida llena del Espíritu Santo, a pesar de tanta oración y tanto ayuno. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es perdonar. Esto es clave si quieres tener victoria y éxito en la vida de oración y en la vida de ayuno y de búsqueda de Dios. Por eso es que mucha gente no es espiritual en las iglesias. Y usted dice, pero este hermano pasa tanto tiempo orando. Viene a la iglesia y lo primero que hace es ponerse a llorar en el altar. Y se levanta y sigue atado. Sigue amargado, sigue con aquella cara fruncida. ¿Y qué pasa? Es que no has perdonado. Dice aquí la palabra. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también, oiga esto, vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, si usted no perdona a ese hermanito, a esa hermanita, a su esposa, a su esposo, por lo que le ofendió, tampoco a usted lo va a perdonar Dios. Esto es serio. ¿Está entendiendo, hermanito? ¿Se da cuenta por qué a veces los que oran no tienen resultado? Porque todo este tipo de cosas existe. Ay, hermano, es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Yo no puedo olvidar ese maltrato que me dieron cuando era niño, cuando era niña, cuando me maltrató mi papá, mi mamá, fulano, mengano, sutano. Pues perdone. Y usted será sanado este día para la gloria de Dios. Y dice el 26, porque si vosotros no perdonáis, esto está clarísimo, esto no necesita de tanta exégesis bíblica, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Quedó claro? Creo que ha quedado profundamente claro. ¿Quieres que Dios te sane de todas tus heridas? Este es el día que Dios lo hará. Cuando tú tomes la iniciativa de perdonar y deja de estar hablando del mismo problema. Porque si no, simplemente dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú no has sido sanado de las ofensas que te han hecho, de las heridas que te han hecho, vas a seguir hablando del mismo problema, porque eso es lo que cargas en el corazón. No hablé de olvidar, hablé de perdonar. Y perdonar es ser sanado del daño que te causaron. Dios te dará victoria. Estaré orando por ustedes. Y te lo digo
porque a mí me ha funcionado. Porque la palabra de Dios nunca se equivoca. No falla. En este momento, si quieres reconciliarte con Dios, pedirle perdón a Dios y perdonar también a los que te han ofendido, haz esta oración conmigo. Si por primera vez vas a aceptar, a reconciliar con el Señor, te invito a que lo hagas. Pero depende todo de tu honestidad y sinceridad, como lo he dicho siempre. Comparte el video, compártelo, déjale un like para que llegue, porque sé que hay mucha necesidad, pero necesitamos compartir la palabra. Si no, no vamos a poder llegar al mundo entero. Para la gloria y honra de Dios. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo soy una de esas personas que no he podido perdonar. En este momento, Señor, primeramente perdono a todos los que me han ofendido, al que me ha herido, aquel que me faltó el respeto, que abusó de mí cuando estaba pequeño, pequeña, aquel que me hirió con palabras hirientes, ofensivas, y dejó una huella en mi corazón. Hoy yo lo perdono. Quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre. No permitas que Satanás esté reclamando un derecho. A partir de este momento cierro esa puerta del odio, del rencor, de la ira. Y te pido que me ayudes. Y hoy te ruego, Señor, que me perdones a mí también. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Santifícame más y más de mi maldad. A partir de este momento, Señor, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y me selles con tu Santo Espíritu. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias por haberme hablado, por haberme guiado al camino correcto del perdón. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todas esas personas que han recibido la palabra y que están siendo restauradas, sanadas, sanas, Señor. Mira aquel que ha pedido perdón, aquel que ha perdonado también. Sánale, sánale en el nombre de Jesús. Sana toda herida que Satanás haya causado. Da esa valentía de pedir perdón y perdonar también, Señor. En el nombre de Jesús, restaura esas vidas que están atadas. Restaura aquel que está, Señor, quizás poseído por demonios y que quiere hacer tu voluntad, pero no puede. En el nombre de Jesús, reprendo toda malicia del diablo. En el nombre de Jesucristo, obra en ese matrimonio, en esa familia que se están desintegrando, que ha entrado el odio, que ha entrado la ira, que ha entrado la falta de perdón, Señor, y Satanás está haciendo daño, que están hablando de divorcio, de separaciones. Señor, revélales las consecuencias, cómo Satanás disfruta hacer el mal para destruir las familias. No lo permitas, mi Señor. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, restaura la iglesia, restaura las almas para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido como siempre un gran, pero gran privilegio compartir este tiempo con ustedes y estos consejos bíblicos que nos pueden ayudar a terminar esta carrera de la mejor manera para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos y por compartir estos videos y por suscribirte a nuestros canales. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos de antemano. Y si tienes amigos, invítales, mándales el link del ministerio Iglesia JRS, que se suscriban en YouTube, en Facebook y en Instagram como @Pastor David Gutiérrez. Será un honor servirles en el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por darnos este tiempo de entrar a sus hogares o en el lugar que ustedes se encuentren. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga a todos.